Hola a todos. Y bienvenido, El viento y la espera. Me llamo Megan Tenyer. Soy un adulto con fibrosis quística y me acompaña otro adulto con fibrosis quística, Jason McDonald. Antes de empezar, quería proporcionarle algunos artículos de limpieza. Esta sesión se está grabando y estará disponible para todos después del evento en la Fundación, canal de YouTube. Se le notificará por correo electrónico cuando las grabaciones de las sesiones estén disponibles en la pestaña Escenario. En la parte derecha de la pantalla, se dará cuenta de que la charla para todo el mundo. Verá el chat para todos los que estén en esta sesión, si está en el chat de la pestaña de eventos. Este es el evento completo y no específico de nuestra sesión aquí. Responderemos a las preguntas del público durante la sesión. Le animamos a que envíe sus preguntas en cualquier momento al cuadro de chat. Haremos todo lo posible para responder a todas las preguntas que podamos. Esta mesa redonda no pretende sustituir el consejo médico. Recomendaciones de diagnóstico o tratamiento. Por favor, no haga ningún cambio en su propio plan de tratamiento sin consultar primero a su equipo de cuidados. Tenemos un sitio para consejeros, así que si en algún momento se siente abrumado por la conversación, visite el servicio de asistencia para solicitar ponerse en contacto con un consejero. Si tiene algún problema tecnológico durante la sesión, visite el servicio de asistencia ubicado en la zona del stand de la expo. Muy bien, profundicemos en esto. Primero quiero presentarle a Jason, un adulto con fibrosis quística, que ha estado en la lista de trasplantes varias veces en los últimos 20 años. Jason, ¿quiere contarnos un poco sobre usted y su trayectoria con una enfermedad pulmonar avanzada? Claro que sí. Tengo 48 años y vivo en Carolina del Norte y he tenido una enfermedad pulmonar avanzada durante, prácticamente mi vida adulta, durante la mayor parte. Me encantaría compartir un poco sobre cómo ha sido mi vida a lo largo de sus distintas fases. Así que me diagnosticaron muy joven a los 2 años y con doble delta. F508 y tengo un hermano mayor. No tiene fibrosis quística, pero es transportista y también tengo un primo con fibrosis quística. Así que aparte de un puñado de nebulizadores de medicamentos, prácticamente tuve una infancia como una fibrosis quística asmática. En serio. No me limitó hasta, diría, mi adolescencia. Así que tosí mucho y especialmente con el ejercicio. Entonces, en ese momento, el consejo del médico era no hacer lo que hace, tose tanto. Sobre todo porque podría provocar vómitos. Sé que eso ha cambiado un poco y lo descubrí por mi cuenta en mis años de universidad. Acerca de superar los límites para enseñarle a mi cuerpo a toser en exceso con el ejercicio, así que de vuelta al instituto. Tuve mucha suerte porque me dijeron que evitara prácticamente el ejercicio, para mi salud. Pero me topé con el surf y surfeé mucho cuando era pequeño y, por supuesto, ese era un buen método para despejar las vías respiratorias. Pero también fue inhalar agua salada antes de que se aprobara la solución salina hipertónica. Descubierto, así que tuve una gran experiencia universitaria. Tenía mucho miedo de tener que ausentarme de la universidad o no graduarme. En absoluto porque mi función pulmonar estaba disminuyendo en esos años. He estado muy activo. No tuve un coche en toda la universidad. Andaba en bicicleta y caminaba por todas partes y me sentí muy afortunado de no tener que tener puesta a punto durante la universidad. Pasar al posuniversitario profesionalmente. He tenido un par de carreras a tiempo completo en 2 campos diferentes. Y tenía una especie de vida escorta. Vamos a divertirnos. Trabajos de temporada al aire libre durante un par de años y también entre mis carreras. Era instructor de esquí, enseñaba kayak a excursiones. Era un desierto y mi función pulmonar rondaba el 50% en esos años. Y sentí que tenía que caber mientras pudiera. Parece que algo en realidad empezó a afectar a mí. Mi habilidad para hacer las cosas una vez esté por debajo del porcentaje. Así que me pusieron a prueba por primera vez o me hospitalizaron en ese momento. Probablemente tenía 25 años y, por desgracia, a pesar de las frecuentes afinaciones, que para mí era cada 3 meses más o menos, parecía que estaba teniendo una llamarada, seguí cayendo y una vez que
Llegó por debajo de los 30. Empezamos a hablar de trasplantes. Supongo que ir un poco. Me casé a finales de los 20. Poco después, lamentablemente. Necesitaba oxígeno a tiempo completo y he estado dentro y fuera de la lista de trasplantes tanto como yo he estado dentro y fuera. Oxígeno 24/7 actualmente. Solo necesito oxígeno con la altitud, ya sean vuelos o visitas a Colorado. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos. Ahora son adolescentes y, con diferencia, ser padres ha sido el trabajo más duro que alguna vez lo ha hecho. Ese ha sido extremadamente gratificante, así que, cuando nació mi segundo hijo, simplemente tenía más sentido para mí centrarme en mi salud y en mi familia y no, me arrojo al suelo trabajando a tiempo completo. Así que hice la transición a tiempo parcial. Me retiré por motivos médicos y me ausenté un tiempo. Vendió mi negocio, lo tengo. Obtuvo la aprobación por discapacidad para el seguro y eso me lleva a lo más reciente. Los últimos 5 años más o menos. Los moduladores me han mejorado la salud. Así que las primeras 2 no tanto. Pero Trikafta realmente me cambió las reglas del juego. Vivía con una función pulmonar en torno al 20% más o menos un pequeño porcentaje. Y Trikafta me ha subido a unos 30, y más importante que ese número de una página ha sido mi calidad de vida. Definitivamente he notado que menos se exacerban. Pacientes y soy capaz de hacer muchas más de las cosas que me faltaban antes. Puedo andar en bicicleta de montaña. Puedo ir al gimnasio y hacer ejercicio duro. Utilizo oxígeno para los que esquío o hago snowboard de vez en cuando y hago manivela. Me suba el oxígeno y tengo muchas ganas de volver a hacer la transición de carrera. Estoy pensando en ir a la escuela y hacer un máster en consejería o trabajo social porque, de nuevo, estos moduladores me han ayudado a alejar un poco más de lo que estaba durante un tiempo allí. Así que eso es sobre mí y mis puntos de referencia. Me gustaría volver a presentar a Megan. Tiene una enfermedad pulmonar avanzada desde hace más de 10 años. Y hace poco se hizo un doble trasplante de pulmón. Megan, ¿puede contarnos su experiencia con la enfermedad pulmonar? Sí. Gracias por compartirlo, Jason. Me encanta su historia de forma intermitente durante 20 años. De hecho, es bastante increíble. Así que soy Megan Tenance. Soy del área metropolitana de Detroit y tengo 34 años. Me diagnosticaron fibrosis quística a los 8 años. Tuve una infancia bastante normal, excepto por problemas gastrointestinales graves y un sarpullido recurrente con fiebre alta. Mi madre, que es enfermera, me defendió firmemente y presionó a mis pediatras para que recibieran un diagnóstico. No sabíamos cuál sería ese diagnóstico y obviamente no teníamos ni idea de que sería fibrosis quística. Simplemente sabía que algo andaba mal y necesitaba respuestas. Después de que varios médicos le dijeran a mi madre que no pasaba nada y ella sabía que no estaba bien. Así que empezó a revisar sus libros de medicina y una foto de un sarpullido parecido al mío. Y una palabra debajo dice CCF. Así es como empezó todo esto. Llevó sus libros de enfermería al médico para decirle, creo que esto es lo que tiene. Y, por supuesto, el médico dijo, no, 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 sus pulmones están bien. Mi madre presionó y empujó y, finalmente, lo hizo. Ella lo presionó lo suficiente como para que finalmente accediera a hacerse una prueba de sudor. Y así es como nos dieron mi diagnóstico. A las 8. Tuve una infancia muy activa. He practicado todo tipo de deportes. Participé en muchas actividades extracurriculares y en el voluntariado. La verdad es que ni siquiera conseguí mi primera línea de selección hasta los 12 o 13 años, y tuve la suerte de que, dado que mi madre era enfermera, pudiéramos tomar antibióticos por vía intravenosa desde casa, así que tuve que pasar 2, 3 o 4 semanas en el hospital, lo cual fue increíble, solo para la vida diaria. Pero también para su salud mental, porque estar en el hospital no es divertido. Una vez que llegó el instituto, me di cuenta de que mi fibrosis quística estaba cambiando un poco, necesitaba más líneas de selección, tuve más infecciones torácicas. Tenía un poco más de problemas para respirar y toser y, ya sabe, mi salud siguió empeorando muy despacio. Era muy lento, casi imperceptible, pero a lo largo de los años se notaba que las cosas estaban cambiando. A principios de mis 20 años fue cuando mi función pulmonar empezó a caer por debajo del 40%. Tengo una enfermedad pulmonar avanzada desde hace unos 11 años, pero a pesar de eso,
Me esforcé mucho para terminar mi licenciatura y mi máster, mientras trabajaba a tiempo completo. La verdad es que solo usé oxígeno mientras dormía, haciendo ejercicio. Por lo demás, mi cuerpo lo compensó bastante bien con una enfermedad pulmonar avanzada. Conocí a mi esposo cuando ambos teníamos 16 años. Siempre estuvo muy interesado en ayudarme con los tratamientos y los antibióticos y en mantenerme sano y, simplemente no era un problema en nuestra relación. Y por suerte, con la fibrosis quística, ya sabe, tenemos que tomar pastillas con cada comida. Así que estaba totalmente de acuerdo con tener una botella de o varias botellas de enzimas en su coche, en nuestras mochilas y en todos los lugares de la casa. Cuando envejezcamos. Pero tuvimos un matrimonio bastante normal. Probablemente, cuando nos conocimos, tenía alrededor de un 80% de función pulmonar. Éramos adolescentes. Cuando nos casamos, rondaba el 40%. Nos casamos en 2012 y, de hecho, acabamos de celebrar nuestro 11º aniversario. Viajamos todo lo que pudimos. Montaba en bicicleta y hacía todo lo que mi salud me permitía. Y en 2020. De hecho, durante el COVID, que más o menos era un año para recordar. No para COVID por problemas de salud en 2020. Tuve lo que mi médico llamó mi primera experiencia cercana a la muerte mientras estaba sentado en casa. Estábamos literalmente viendo la televisión y, de repente, no podía respirar. No sabía lo que pasaba. Acabo de saber que no podía respirar. Y mi pulso decía 66. Así que sabía que teníamos problemas y que teníamos que pedir ayuda rápidamente. Por suerte, pude llamar al 911 y, de hecho, perdí el conocimiento antes de que llegaran. Pero por suerte, una vez me desperté en la UCI intubado. Descubrí que tenía un neumotórax tensional, que es un tipo grave de colapso pulmonar y sufrí un paro cardíaco y necesité 3 minutos de RCP para reanimarme. Y por suerte pudo conseguirme ayuda rápidamente, por suerte. Estaba en casa porque odio pensar en lo que habría pasado si no hubiera estado en ese momento. Mis médicos realmente querían que me sometiera a un trasplante entonces y mi salud. Incluso con esa experiencia cercana a la muerte, se mantuvo relativamente estable. Así que realmente no cambió mis números, mi capacidad de ejercicio seguía siendo la misma. Así que tomé la decisión de posponerlo y decir, no, ahora mismo no. Haré algunas de las pruebas más sencillas, radiografías y tomografías computarizadas y ese tipo de cosas, pero todavía no vamos a hacer todo el análisis del trasplante. Apoyaron mi decisión. A pesar de que no creo que estén de acuerdo y hayamos decidido esperar. Así que, a finales de 2022, empecé a toser sangre y cada 3 días la cantidad de sangre se duplicaba. Así que después de varias visitas, no pudieron averiguarlo. Obviamente hubo una hemorragia. Pero no sabían por qué seguía repitiéndose porque no tenía ninguna infección. Como si no tuviera síntomas de exacerbación y solo se debió a un hecho aleatorio. Pero eso seguía ocurriendo, así que hicieron un procedimiento para detener la hemorragia y luego tuvimos que hablar otra vez de, vale. Así que ahora creo que es el momento de que considere seriamente un trasplante. Lo que me explicaron mis médicos fue que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Básicamente, no queremos enterarnos de lo que pasa si tiene un tercero, y en ese momento, yo. Después de toda la sangre y la enorme cantidad, estaba totalmente de acuerdo en que teníamos que dedicarnos a algo diferente, porque obviamente, a pesar de que mis FT seguían siendo similares a mi consumo de oxígeno, seguía siendo como mi punto de referencia. Obviamente el cuerpo estaba cambiando y mis pulmones ya no, conmigo. Así que decidimos hacer un trasplante. Decir que estaba nervioso por el trasplante fue que la mayor parte de mi carrera en mi formación fue en la educación de los pacientes. Así que sabía dónde buscar los resultados de los trasplantes y, por ejemplo, estudios de casos de personas que estaban siendo trasplantadas y sus resultados. Sabía cómo encontrar educación y materiales que ayudaran a cualquier persona a tomar la decisión correcta para seguir adelante. Soy una persona extremadamente racional. Cada decisión que tomo está muy bien pensada e investigada, a pesar de que sabía que el trasplante no era una garantía, un éxito. Y obviamente hay 100 cosas diferentes que pueden salir mal con el trasplante. Sabía que era la mejor decisión para mí y decidí continuar. Pasé 31 días en la lista de trasplantes y me llamaron diciendo que tenían la pareja perfecta para mí un domingo por la mañana temprano y hace poco acabo de celebrar mi tercer aniversario con mis nuevos pulmones. Tengo muchas ganas de ver lo que depara nuestro futuro porque ahora se ve completamente diferente y es muy emocionante, pero con eso basta de hablar de mí. Durante nuestra conversación, se nos ocurrieron algunos temas que teníamos muchas ganas de abordar esta noche. El primero fueron nuestras experiencias de salud mental. Jason, ¿puede contarnos cómo su salud mental se vio afectada por tener una enfermedad pulmonar avanzada y estar dentro y fuera de la lista de trasplantes tantas veces?
Claro que sí, depresión o no estar lo suficientemente enfermo como para figurar en la lista para mí requería un nivel de aceptación, y sinceramente, una sensación de derrota. Es como si hubiera hecho todo lo que podía hacer y esto es lo mejor posible. Y ya estoy listo para el vuelo salvavidas, literalmente. Entonces ser eliminado de la lista y que esto suceda numerosos implica una mentalidad completamente diferente, para adaptarse y ajustar. Vale, ahora, no necesito que me rescaten. Lo que ya me había convencido de creer y ahora tengo. Para cambiarse puedo hacer lo que tenga que hacer en la vida con estos pulmones. Así que para mí no fue un cambio fácil de un lado a otro, tardó meses como mínimo. Pero más a menudo años para entrar en eso. Mentalidad. Y como mucha gente puede entender. Las citas trimestrales o las citas de 6 meses, hay muchas cosas que se suman a ellas. Me he cambiado. No he añadido mi propio oxígeno ahora o no. Y depresión. Seguro que influyó en eso para mí. E incluso sin fibrosis quística y enfermedad pulmonar no avanzada, soy propenso a la depresión. Está en mí y, a veces, está relacionado con mi salud y, a veces, no lo es. Lo que me ha parecido útil es que para mi salud mental es hacer cosas que dicen que no somos humanos, cosas, pero somos seres humanos, pero acabo de cuestionar eso. Quiero decir, simplemente no voy a mirar a la pared o al techo y ser feliz. Necesito hacer cosas. Necesito ayudar. Necesito ser productivo y, en mi vida adulta, lo he descubierto más o menos trabajando o criando una familia. Pero, ¿qué pasa cuando no puedo hacer las cosas que son mejores para mí? Salud. ¿Qué pasa cuando estoy en una fase de solo para cuidarme? He descubierto que la terapia ha sido muy útil, terapia conversacional en concreto. Y no tengo ningún problema con tomar medicamentos para obtener la química de mi cerebro. Cierto. Y he tenido mucha suerte y éxito con el ejercicio. Eso no quiere decir que cuando me enferme o entre en la lista no esté haciendo ejercicio, y viceversa. No siempre hago ejercicio, y a veces me va muy bien sin una buena rutina de ejercicios. Pero tener una rutina regular me ayuda sin duda. Especialmente mentalmente. Y necesité un poco de adaptación de mi parte. Solía hacer viajes de varias semanas y obviamente, ya no puede hacer eso. Así que no puedo correr, ni siquiera subir el oxígeno. Simplemente no puedo mantener los SAT por encima con correr. Así que para mí, hacer ejercicio hoy en día es andar en bicicleta. O yoga o caminar o, a veces, hablar. Caminar y hablar y para una buena salud mental. Me he dado cuenta de que necesito mantener buenas conexiones sociales. Soy una persona social, me gusta contribuir a algo. Así que encontré un papel en mi último SF. En el centro de la Junta Asesora de Pacientes y en mi actual centro de San Francisco. Me he involucrado o me he involucrado. Ahora está envuelto en una iniciativa de mejora de la calidad. Así que estas son formas que han contribuido a mi bienestar mental. Así que, Megan. Sé que su experiencia ha sido un poco diferente. ¿Puede hablarnos de ello? Sí. Así que me enseñaron a ser de las personas del tipo vaso medio lleno. Siempre cumplí con las normas. Mi madre era enfermera, tan obediente, que me acaban de golpear a golpes. Quiera o no, tenía que cumplir con las normas el 100% de las veces. No había excepciones ni excusas. Simplemente, haga lo suyo y siga adelante, ya sabe. Así que hay un nivel de decepción por haberme esforzado tanto y, aun con el paso de los años, cada vez era más que el trasplante iba a ser en mi futuro. Y eso fue decepcionante porque, literalmente, he hecho todo lo que he podido. Desde el primer día, con 8 años, pasar a la adolescencia, ir a la universidad y trabajar a tiempo completo. Siempre fue cumplimiento.
así que nunca he lidiado con la ansiedad o la depresión de forma regular. Pero escuchar la palabra trasplante por parte de mi equipo de cuidados o de mi familia básicamente me llevaría a un pozo de llanto como los primeros 7 u 8 años. Acabo de fingir que el trasplante no existía, como si lo apagara, como que, simplemente, no, estoy bien. Ya sabe, está bien, estamos bien y seguimos adelante. Sonreiría y pasaría página. Se me daba muy bien eso. Y entonces se hizo evidente que ya no podía ignorarlo y que era algo. Algo con lo que tenía que lidiar y que necesitaba ver qué iba a hacer en mi futuro y, de hecho, me ayudó a normalizar el trasplante. E incluso la palabra trasplante es que también me unía a mi SF, el proyecto de mejora de la calidad de la clínica y el trasplante y, el objetivo del proyecto era abordar el tema de los trasplantes, la conversación sobre el trasplante a los pacientes antes de que lo necesiten. Así que no fue una sorpresa total cuando en realidad lo hicieron. Y de hecho todavía estamos haciendo ese proyecto. Y la verdad es que estaba muy receloso de unirme porque pensé, de verdad quiero hablar de trasplantes todas las semanas, cuando incluso la palabra trasplante me desencadena y, pensó, bueno, si alguna vez hay un momento para unirse a un proyecto de mejora de la calidad. Es ahora cuando no puede soportar la palabra trasplante y han pasado 2 años, tal vez incluso un poco más de 2 años. Hemos estado haciendo este proyecto y sigo hablando de trasplantes cada semana. Actualmente no se vislumbra un final, así que se ha normalizado por completo incluso para mí y mi esposo. De hecho, nos ayudó a los dos a normalizar este tema en esta conversación y, en cierto modo entiendo que no da tanto miedo. Sigue siendo aterrador, pero al menos es algo que puede aceptar. Con y hacer lo que sea mejor para usted y cuerpo. Así que, Jason, sé que nuestras experiencias también son diferentes en lo que respecta al empleo y a la atención médica. Discapacidad, y sé que lo mencionó al principio. Pero, ¿quiere compartir su experiencia y cómo tomó esa decisión? Sí, absolutamente. Tenía muchas dudas. Sino culpa por tirar la toalla al trabajar a tiempo completo. Y me pareció útil hablar con la trabajadora social de mi SF. Centrarse específicamente en las consideraciones sobre la discapacidad. Hizo un muy buen trabajo al explicar el proceso. Y explicó que a la mayoría de las personas se les niega la primera solicitud. Y estas son más o menos las razones por las que. Y también me enteré de que no es necesariamente una vez que se apruebe una discapacidad. No es necesariamente una propuesta de todo o nada. Hay formas de seguir trabajando a tiempo parcial y tiene que observar las tablas de ingresos y ese tipo. Cosa. Así que me preocupaba mucho perder esa prestación del seguro. ¿Qué es lo que realmente es la trabajadora social? Me ayudó a entender si hay que solicitar una discapacidad y luego está vivir de una discapacidad, específicamente la parte del seguro y su solicitud. Era blanco y negro y simplemente preguntaron, ¿está trabajando actualmente o no? Así que si trabajara como 10 horas a la semana, probablemente vayan a sellar negar. Así que me aseguré de tomarme un periodo sin trabajar para que, cuando presenté la solicitud, no podría estar y me aprobaron. Primera aplicación, primer intento. Y hay un periodo de espera de 18 meses o algo así antes de que comiencen las prestaciones del seguro. Pero la línea directa legal de Campe CF me pareció muy útil para hacer rebotar mis preguntas en ese proceso, años después. La verdad es que pensé que tal vez podría trabajar por mi discapacidad y volví a consultar con la línea directa legal y me dieron una dosis de realidad. Según mi función pulmonar todavía estaba como un 25% o algo así, pero acabo de volver a tener un problema con estar en eso y tener esa etiqueta. Así que decidí quedarme y ver, vale, veamos cómo le va a mi salud dentro de otro año, a pesar de que me siento muy bien y hago más. Pero dado que la prestación del seguro es enorme, era mejor jugarlo, conservador. Pasando de una vez que solicité y recibí discapacidad médica. Hice la transición para poder estar plenamente presente con mis hijos y mi familia y estaba
Capaz de trabajar a tiempo parcial y luego los moduladores para mí eran como la guinda del pastel, y las afinaciones son mucho menores y están muy lejos ahora. Así que, de nuevo, tengo ganas de que llegue el futuro como no lo he hecho desde hace muchos años. Así que sé que eligió trabajar a tiempo completo en lugar de una discapacidad. Megan. ¿Qué tal si nos cuenta un poco sobre su experiencia? Tiempo de trabajo hasta el trasplante. Sí. Así que mis padres me trataron como a un adulto joven normal y no permitían que esas cosas detenerme o cambiar mis objetivos o mi trayectoria profesional. Así que la universidad o el oficio o una carrera eran una expectativa en nuestra casa. Y personalmente opté por quedarme en casa en lugar de ir a la universidad. Soy más lector de libros que una mariposa social. Así que la escena universitaria no me atraía realmente. También tengo fobia a los gérmenes. Así que lo sabía. Sabía que la mayoría de mis necesidades de antibióticos por vía intravenosa tenían que ver primero con un resfriado o un virus. Y la verdad es que no quería enfermarme más de lo que ya estaba. Así que decidí quedarme aquí y obviamente quedarme solo con mi familia. En lugar de miles de universitarios era más importante para mí. Así que terminé mi máster mientras trabajaba a tiempo completo y seguí trabajando incluso hasta el trasplante. Y está funcionando, me ayuda a sentirlo. Para ser honesto, trabajar solo me ayuda a sentirme normal y me hace sentir productivo. Y eso era importante para mí seguir trabajando todo el tiempo que pudiera. Y como dijo Jason, solo puede Netflix y relajarse tanto si no está haciendo nada. Está mirando a las paredes como si eso no fuera bueno para mi salud mental. Necesito el estímulo que necesito para pensar. Necesito sentirme productivo. Y para mí eso era trabajo. Y no digo que haya sido fácil ni que se lo recomendaría a todo el mundo. Pero era algo que quería dedicarme. Solía despertarme a las 5:30 de la mañana. Todos los días cuando trabajaba en persona antes de la COVID y para recibir todos mis tratamientos en mi ejercicio incluso antes de empezar, preparándose para trabajar. Así que no cabe duda de que fue agotador y, sin duda, pasó factura a mi cuerpo. Pero era lo que me hacía sentir normal y productivo y lo que me hacía sentir que estaba contribuyendo a la sociedad. Básicamente, esa era la forma de buscar trabajo y seguir trabajando a tiempo completo. Y sinceramente, al principio tenía mucho miedo. Me aterrorizaba trabajar a tiempo completo. Personalmente pensé que fracasaría estrepitosamente y que no sería capaz de hacerlo. Y era un miembro de la familia como mi madre. Dicho esto, en el peor de los casos, acaba de dejar de fumar. Ya sabe. Si es horrible y trabaja un mes, tal vez 2 o 3 y no puede hacerlo, simplemente deja de fumar. Tiene que probarlo. Y yo estaba rollo, vale, supongo que tiene sentido. O sea, que le duele. Así que los animo a todos a que sigan persiguiendo sus sueños. Y puede que sea duro, puede que sea muy duro y puede que sea capaz de hacerlo. O puede que tenga que retroceder un poco, y eso también está bien. Todo es lo que le hace sentir bien. Lo que pueda seguir contribuyendo a su salud y a mantenerse sano y sé que mi médico me apoyó trabajando a tiempo completo y eso solo se debía a que podía seguir haciendo todos mis tratamientos, seguir tomando todas mis pastillas. Sigo haciendo mi ejercicio, porque me lo dijo personalmente. Dijo que si alguna vez hay un momento en que no puede hacer estas cosas y debería mirar hacia atrás, horas, entonces haga lo que le haga sentir bien, obviamente, a su equipo de cuidados. Y no tenga miedo, salga al mundo e inténtelo. En el peor de los casos, cambia y está bien. Así que, Jason, sé que tomó la muy importante decisión de quedarse en casa, papá. ¿Puede contarnos cómo tomó esa decisión? Sí, absolutamente. Y de hecho, la decisión de si íbamos a tener hijos o no fue mucha más difícil para mí que quedarme en casa. Una vez que lo hicimos, mi esposa y yo era un poco tradicional en el sentido de que acabo de hacer la pregunta para su total sorpresa, y nunca habíamos hablado del matrimonio, nunca habló de niños. Así que cuando esas discusiones empezaron a surgir, estábamos en lugares muy diferentes, estaba rollo de, ya sabe. Tengo la realidad de la fibrosis quística, las exigencias de los tratamientos y mi vida, como usted, Megan. Siempre fui muy obediente. Y cuando empezamos a hablar de tener hijos, estaba en la lista de trasplantes, así que estaba rollo. Esto es una obviedad, esto es una locura. Pero mi esposa estaba muy interesada en dedicarse a ello. Resulta que tenía una intuición maravillosa porque aquí estamos. Más de 20 años después y todavía no me han hecho un trasplante. Y ahora tenemos adolescentes. Así que llegamos al cronograma que nos funcionó y
En términos de quedarse en casa, como he mencionado. Tener hijos en casa. Estar en casa con los niños era como un 150% de trabajo a tiempo completo para mí, especialmente cuando tenían menos de 5 años. Así que no es casualidad que haya tirado la toalla, por así decirlo. Trabajando a tiempo completo. Cuando tuvimos nuestro segundo hijo. Así fue. La vida es tan preciosa y frágil e incierta que sentí que quería pasar todo el tiempo que pudiera, con mis hijos. Así que, sí, eso es lo que hice. Así que trabajaba a tiempo parcial. Pero eso realmente funciona. Fue como escapar del trabajo para ir a trabajar a tiempo parcial. Así que sí. Eso es más o menos lo que hice en esos primeros años entonces. Ahora no me necesitan tanto. Por eso estoy pensando en volver a la escuela y pensar en hacer otras cosas. Así que decidió no tener hijos. Megan, cuéntenos cómo tomó esa decisión. Sí. Así que siempre me gustaron los niños y siempre esperé que tuviera hijos y fuera ama de casa, pero con una enfermedad pulmonar avanzada. No creía que pudiera ser de la madre y el padre que siempre quise ser. Mi hermana tiene 2 niños pequeños, e iremos allí a jugar con ellos, y solo me agotaría. Me iba tan cansado y tan agotado, y sabía que no podría hacerlo todos los días. Sería literalmente imposible o probablemente me enfermara a hacerlo. Y como dijo Jason, es un 150% más de lo que un trabajo a tiempo completo es intenso, y estudiamos el acogimiento adoptivo durante muchos meses. Pero esto fue antes del trasplante y no estábamos en el espacio adecuado para ello desde el punto de vista de la salud. Mi sobrino de 1 año. Él sabría que si le pidiera oxígeno iría a correr. Encienda la máquina y tráigame el cable. Así que sé que los niños pueden adaptarse a su entorno. Pero simplemente no creímos que estuviera lo suficientemente bien y que tuviera suficiente capacidad pulmonar y la capacidad de cuidar a un niño o niños todo el día. Así que tomamos la decisión de no tener hijos. Y aunque ese tema pueda seguir abierto ahora, después del trasplante, todavía somos bastante nuevos y todavía estamos averiguando dónde nos encontramos actualmente. Así que ese es el tema para otro momento. Pero hay algo más que quiero mencionar, Jason. Es que ha estado fuera de la lista varias veces en los últimos 20 años. ¿Puede contarnos un poco más sobre cómo determinó cuándo era el momento adecuado para figurar en la lista? Claro. Supongo que lo primero que tendré que señalar es que lo he aprendido. En realidad es un sistema de doble suscripción. Usted me conoce como paciente. Necesito sentirme preparado y dispuesto. Y el equipo médico, por supuesto, hace para. Así que si alguno de los dos tiene poder de veto, si alguno de los dos no da el visto bueno, entonces no puede. Y he experimentado todas esas combinaciones. Así que la primera vez que me reuní con el equipo de trasplantes, entré en ello con una actitud de, oh, estoy tan preparado. Estoy tomando oxígeno 4/7. Necesito dormir una siesta. Ajusté la hora. Rollo. Pongámonos manos a la obra y el médico estaba rollo. Wow, wow. Rollo. Está tomando BPAP. Se queda sin aliento cuando cruza la habitación. Hágame todas esas preguntas que me hayan hecho sentir sano. Y lo que describió. Quiere un trasplante cuando lo necesita, pero no quiere necesitarlo. Así que realmente quiere evitarlo el mayor tiempo posible. Todos hemos oído que no es una cura, se cambia una condición por otra. Así que cuanto más tiempo pueda aguantarlo, cuanto mejores sean los resultados del procedimiento, los fármacos inmunosupresores, etc. Fue realmente un cambio de marco para mí. El factor más importante que parecía acelerar la conversación sobre cuando figurar en la lista era estar tomando oxígeno las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso ocurrió cuando mi esposa y yo vivíamos en Colorado y luego. Me di cuenta cuando bajé al nivel del mar, no necesitaba oxígeno. Así que levantado y movido. Lo cual no es fácil de hacer cuando tiene 20 años y tiene una comunidad de buenos amigos, pero si eso nos diera más tiempo. Eso es, por eso lo hicimos, y luego ocurrió un proceso similar cuando estuvimos en California. Es como, vale, estoy haciendo cosas, estoy surfeando, estoy viviendo.
Estoy jugando al Ultimate Frisbee con una mochila de oxígeno. Y luego llega un momento en el que ya no podía hacer eso. Así que es como, vale, el médico me convenció. Jason, sé que va a sacar su hoja de cálculo, pero debo decírselo por experiencia personal. Está en la ventana. Ahora es el momento. Así que acepté a regañadientes y seguí haciendo ejercicio y montando en bicicleta cuesta arriba, con oxígeno. Y luego, durante un periodo de semanas o meses, ya no necesité el oxígeno. Puedo andar en bicicleta por colinas y no troqueles. En cierto modo, cambio esto. Así que tengo que repetir ese proceso. En varios estados, en varios centros y otras veces estaba totalmente de acuerdo y luego el médico decía, wow, wow, creemos que esta vez se está recuperando. Así que tengo que resumir el proceso de cuando sabe que es hora de listado o no con las palabras de un cirujano de Columbia, quien dijo que no es una fórmula, algo así como enamorarse. Puede decirlo con antelación, o sé lo que va a hacer enamorarse. Pero la realidad es que tiene una relación y, de repente, mira por el retrovisor, espejo como, vaya, estoy enamorado, ¿de dónde viene eso? Así que eso es lo que ha sido para mí. Me ha enamorado de un trasplante que la idea de trasplantar. 2, 3, 4 veces y me he desenamorado. Sigo avanzando, así que lo aceptaré, así que... Megan, faltan 3 meses, díganos qué hacer para que aparezca en la lista activa. Claro, así que antes de mi trasplante, llevaba unos 10 años acudiendo al equipo de trasplantes, y la realidad es que, estamos intentando encontrar ese punto óptimo, como mencionó. Cuando está lo suficientemente enfermo como para hacerse el trasplante, pero no tan enfermo como para que el resultado o la tasa de supervivencia no sean óptimos. Así que obviamente hay garantías con cualquier cirugía, y mucho menos con una. Esto es tan grande y el rechazo siempre está en el fondo de su mente. Y para mí fue que ya tuve 2 experiencias cercanas a la muerte y no quería encontrar. Fuera si pudiera sobrevivir a un tercio o si un tercio me pusiera en esa categoría, demasiado enfermo para figurar en la lista o tener un buen pronóstico. Así que este era realmente mi principal impulsor en, vale, tenemos que hacerlo y creo que tenemos que hacerlo ahora. Y en realidad fue solo un presentimiento, como si mi instinto me dijera que tengo. Para investigar esto, tenemos que continuar con esto y dar ese acto de fe. Así es como lo superamos. Sí, sí. Así que este proceso es muy identificable. Así que gracias. Gracias por compartirlo. No puedo creer que solo le falten 3 meses. Quiero decir, se ve fantástico y no parece que se esté recuperando de nada más que de tal. Es la naturaleza de la fibrosis quística y el trasplante, ¿verdad? Puede ser invisible. Así que veamos. Es momento de hacer preguntas porque me pierdo la transición. Sí, creo que es hora de hacer preguntas. Genial. Así que veamos. Tenemos una pregunta. Leeré, Megan. ¿Cuál era su función pulmonar cuando le hicieron el trasplante y cuál es ahora? Y es una multiparte. Dejaré que responda a eso y luego preguntaré a los demás. Vale, así que cuando me trasplantaron. Mi función, creo que tuve fiebre. Uno de los 26, y ahora estamos en los 80. Así que 3 meses después tenía mis 3 meses y creo que 86 u 85 en algún lugar por ahí, así que no cabe duda de que es una mejora enorme, como si no hubiera oxígeno. Sin tratamientos, sin chaleco, no, sin nada. Así que ha sido fenomenal, fantástico. Y ha vuelto a trabajar, sí. Así que trabajé a distancia durante la pandemia y sigo trabajando en un teletrabajo ahora y voy a volver a trabajar. Así que trabajo un mínimo de horas, metiendo los pies en el agua, haciendo que el cerebro vuelva a funcionar y a pensar de nuevo porque eso no ha tenido mucho de eso en los últimos meses. Sí, sí. Pregunta tan personal que puede saludar sí. Ojalá, pero ¿cree que volverá a pensar en la maternidad ahora que tiene pulmones nuevos? Así que hablamos de ello muy brevemente, como he dicho. Todavía somos muy nuevos después del trasplante y todavía hay muchos consultorios médicos y oficinas. Muchas visitas al médico, infusiones, broncoscopia y todo lo demás para asegurarme de que estoy sano. Así que, por ahora, lo revisamos muy brevemente. Muy superficial. Pero la verdad es que no hemos hecho ninguna idea, padre.
con mi equipo de cuidados o con nosotros. Solo estamos posponiendo eso un poco. Así que somos un alfiler por ahora. Claro. Claro, genial. Otra pregunta tiene que ver con los cuidadores. ¿Cómo afecta a las familias? Nuestro diagnóstico afecta a la familia y a los niños. Me ocuparé de eso primero para poder hablar de mis hijos y luego ampliarlo. Otra vez. Voy a hablar con los trabajadores sociales de nuestros centros de fibrosis quística. Mis hijos se reunieron con mi trabajadora social y ella estaba en eso. Les dio algunos libros que estaban escritos específicamente para niños. Esto hace algún tiempo. Escrito específicamente para niños. Hay cómics. En realidad. Que trataba sobre el esputo y los tratamientos y todo tipo de cosas interesantes. Mis hijos adoraban a mi hijo. Es mayor. Le encantaba leerlos varias veces solo. Y entonces mi hija no leía. Así que les leí su petición en repetidas ocasiones. Entonces, ¿cómo se ven afectados sus? Afectado. Como todos los días, salía a jugar al voleibol con mi hija hace un par de horas, y cada bola que no me golpee bien, ya sabe que tengo que coger. Tardaré de 10 a 20 segundos en recuperar el aliento, así que lo viven. ¿Saben cuáles son mis y? Mi familia mayor. Ya no les afecta mucho directamente. Pero siempre hay una preocupación. Y lo difícil que he oído de familiares y amigos. Es saber cuándo hacer preguntas personales. Tipo, ¿cómo está su salud? Mucha gente rehúye eso y lo evita. Y lo que les he dicho a mis amigos y familiares es que hace que sea más incómodo cuando no preguntan. Me hace preguntarme si son conscientes de lo que me enfrento un día por día. Así que con eso. La comunicación ha sido más abierta. ¿Qué hay de usted? Megan, así que tuvimos una bonita, ya que no tengo hijos. Hablaremos más o menos de mi esposo y mis parientes lejanos. Así que vivía con sus dos padres y con una hermana mayor. Mi hermana mayor no tenía fibrosis quística y era como mi guardiana personal. Siempre me hablaba en la escuela cuando, cito, se veía mal y tenía que irse a casa, así que ella sería la que llamaría a mamá desde la escuela cuando iba. Megan se ve muy mal, usted es papá, no tiene que ir a buscarla. Lo era. Yo era el niño testarudo que nunca quiso admitir que estaba enfermo. Él superaría cualquier cosa. Mi teoría era que si no me doy por vencido no me atraparía, ya sabe, así que incluso cuando estaba enfermo y tosiendo y me sentía muy mal, nunca decía nada, y así, a menos que mi madre, rollo, se dio cuenta físicamente de que me veía muy mal o sonaba diferente o mi tos era más. Era mi hermana la que se preocupaba por mí y en el instituto pintaron nuestra escuela y yo era muy alérgico a la pintura. Yo también tenía un componente asmático. Y ella es rollo. Tiene que ir a casa. Así que me empujó por las puertas principales de la escuela. Sepa que esto fue antes de las escuelas. Teníamos puertas cerradas. Ya sabe. Y llamaba a mamá o a papá. Ya sabe. Así que era mi animadora personal, guardia de seguridad y todo lo demás. Y entonces mi esposo realmente se ha hecho cargo de apoyarme y de estar ahí para mí. Y dígame que estoy haciendo el tonto. Y ya sabe. Y necesitaba ayuda o tengo que llamar al médico. Necesito antibióticos. Ya sabe, es cuando está como en la maleza. A veces es difícil ver la fuerza de los árboles y a veces no se nota eso. Enfermarse y, a veces, necesita que ese tercero le diga, hey, no le va muy bien, como si tuviera que llamar a alguien. Ya sabe. Y eso es muy importante tener a alguien que lo haga por usted y que sea mi respaldo en cierto modo. Y ha hecho una especie de nuestra asociación. Incluso mejor de lo que podía esperar. Sí. Sí, absolutamente. Otra pregunta para usted. Megan. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido después del trasplante y quizás qué es lo que no esperaba? Creo que lo más sorprendente fue poder respirar tan rápido. Como una vez que le quiten el ventilador. Estaba caminando por los pisos de la UCI e inmediatamente, como el día, quizás 2 días después de la cirugía.
Podría respirar sin oxígeno, y mis estadísticas, como mi saturación de oxígeno, tenía 99 años. O sea, eso me parece una locura, como si no hubiera tenido una saturación de oxígeno del 99%. Probablemente dentro de 15 o 20 años, ya sabe. Así que tener esa capacidad de respirar, incluso a pesar del dolor. A pesar de que le acaban de romper el pecho para respirar hondo y tener tan fácil como respirar libremente es una sensación increíble. Así que creo que eso era lo más. Era que era tan rápido, el cambio. Sí, sí. Y creo que lo que no esperaba es, sinceramente, tengo mucha suerte de no haber llamado a la madera que me rodea. No tuve muchas complicaciones. Así que mi recuperación fue, no digo, sin incidentes. Así que la verdad es que tenía una recuperación y una curación llenas de acontecimientos y como que empezamos a caminar. En cuanto llegamos a casa y pasé 9 días, creo, en el hospital en total. Lo cual me sorprende después de un trasplante, en general. Así que simplemente ha sido increíble y he estado empapándome y probablemente tomándolo demasiado pero ha estado muy guay. Sí, sí, ¿sabe la frase que mencionó? Se ve muy mal. Me recuerda a una pequeña anécdota. Tengo esa. Se relaciona con el cómo. ¿Cómo sabía que estaba lista para figurar en uno de esos periodos? Y eso fue después de estar en el hospital alrededor de una semana. Que normalmente es cuando empecé a sentirme mejor y empecé a rebotar en las paredes. Llegó una doctora y ni siquiera me conocía muy bien. Así que ella estaba como, hey, como sea. No tengo que preocuparme por los modales junto a la cama y le hice una pregunta sobre por qué mis hijos no venían, o por qué no podía hacer ejercicio. Y ella dijo que me miró y dijo, Jason, tiene una mala pinta. Y la realidad es que este es el escenario de enfermedad pulmonar y podría considerar figurar en la lista ahora, ya sabe, y funcionó. Agradecí mucho su sincera opinión porque tengo muchos amigos y familiares que vienen a visitarme o el personal y personas mayores y los médicos y las enfermeras y todo el mundo dice, oh, va bien, wow. Y ellos señalarán, no creo que estén mintiendo. Pero señalarán las cosas en las que se ven bien. Yo o tiene color en la cara o sí o parece que está aumentando de peso. Esta estancia en el hospital o lo que sea. Pero lo que tenía nuevos ojos puestos en mí y me dijo que tenía mala pinta y estaba rollo. Vale, como si alguien fuera honesto. Sí, sí. Agradecí mucho la honestidad. Así que he aquí una pregunta que se me hizo. Y así es como me he mantenido fuera de la lista. Y supongo que el descargo de responsabilidad que diría es que cada uno tiene una forma diferente de hacer ejercicio. Ya sabe, he respondido muy bien al ejercicio. Mi anuncio más reciente fue en Duque y le dan una patada. Enfoque lo llaman rehabilitación donde, usted sí, no recuerdo si son 20 o 30 horas a la semana. Es un trabajo a tiempo parcial y luego añade recuperación y siestas. Es un trabajo a tiempo completo en el que solo se acondiciona para el trasplante, acondicionamiento acondicionado. Y eso es algo que me ha incluido en la lista. Tuvo que saltar ese aro para entrar en la lista. Pero también me hizo perder el pelo porque estaba en la ventana, pero apenas. Pero entonces hacer todas estas ridículas cantidades de ejercicio me había hecho estar lo suficientemente sano para no necesitarlo. Así que he seguido haciéndolo, de nuevo. La definición de ejercicio cambia con el tiempo. A veces, como dije, está paseando a mi perro. Pero es lo que sea necesario para quedarse sin aliento y eso es ejercicio. Y hago ejercicio con bastante regularidad. Eso ayuda sin duda. Y luego la otra pieza para mí, ha sido tratar de mantenerme al tanto de mi salud mental. Porque es que realmente a veces me siento tan deprimido y deprimido. Sea rollo, sálveme, hágame un trasplante. No es que me salve realmente con mi salud mental, pero bueno. Aceptaré cualquier cosa en algunos momentos. Sí, cierto. Así que, sí. Y creo que también hay una pregunta más para usted, Jason, que le voy a decir primero.
Como querríamos que nuestro cuidador nos ayudara a mantenernos durante, supongo. ¿Cuál es la mejor manera de que nuestro cuidador nos apoye durante los días previos al trasplante? Por supuesto. Solo puedo hablar por experiencia, y del mismo modo, dijo que su madre era enfermera. Yo, mi esposa, me convertí en enfermera cuando salíamos y nos comprometimos. Tenía una enfermera para todos nuestros 21 años de matrimonio. E irónicamente, no hace mucho de nada. De mi cuidado de vez en cuando. Si me están haciendo una sonda intravenosa y hay que cambiarle el tubo en mitad de la noche, puede que lo haga solo para que pueda descansar más. Pero a mí, me gusta hacer todas esas cosas. Me gusta mantener a mi esposa como mi esposa. No como mi enfermera. Ampliar eso a familiares y amigos, claro. Agradezco que se hayan hecho el registro y, siendo compasivo. Pero no me gusta que la gente haga suposiciones basándose en mi función pulmonar o lo que pueda o no pueda hacer. Soy totalmente capaz de decir que no, si dicen, hey, quiere hacer este evento o lo que sea. Pero lo más útil para mí ha sido tratarme como un bueno persona, porque esa es la mentalidad de que necesito evitar el trasplante. Podría estar más sano. Por supuesto, pero tengo muchas cosas que hacer. Eso está bien, en mi cuerpo y en mi vida. Así que no me gusta que me traten como discapacitado y de forma regular. Y eso me lleva a una pregunta que en otra habitación que tengo para usted, Megan. Y eso es en el mundo y en el mundo de los que están cerca de nosotros. Que no tiene función pulmonar aparece mucho. Y a algunos pacientes les resulta desalentador hablar de la función pulmonar porque es una tendencia. Ser un número tan bajo para los que tenemos esta enfermedad pulmonar. Entonces, ¿le parece desempoderador o empoderador? Para compartir su historia sobre su función pulmonar cuando la gente lo menciona. Así que, en realidad, es una buena pregunta. De hecho, lo encuentro, creo. Empoderador porque creo que es increíble lo que el cuerpo humano puede lograr básicamente. Incluso a pesar de tener el pulmón, la enfermedad pulmonar, función pulmonar baja o enfermedad pulmonar avanzada, como usted, yo, salgo todas las mañanas y bueno. No hay maratones en mi futuro antes de que todavía caminara todos los días o siguiera montando mi bicicleta todos los días. Y a medida que me enfermé, hice la transición a un eBay, ya sabe, y mi esposo monta bicicletas de verdad, así que yo iría con él. Y ser más o menos su coche de ritmo, ya sabe, así que seguíamos haciendo ejercicio. Ya sabe, 1 o 2 horas al día y todavía podrían estar juntos y estar fuera y disfrutar del magnífico clima de Michigan. Pero más o menos hágalo a mi manera y creo que es más bien un empoderamiento de cómo el cuerpo puede superar números tan bajos y todos esos extras. La carga de tener oxígeno y tener, ya sabe, la mucosidad de nuestro pecho, todo. Y aún así hacer las cosas del día a día, ya sabe, similar a usted. Tampoco me gusta que me traten como discapacitado y, en su mayor parte, me gusta hacer todo yo mismo y, en realidad, solo pediría ayuda si es absolutamente necesaria. Como tipo 1. Así que a veces eso es conseguir algo que sea muy pesado que no puedo levantar objetos físicamente y mucho menos me falta el aliento. A la izquierda, ya sabe, así que mucho, además de mi esposo. Solía lavar toda nuestra ropa antes del trasplante, porque adivine que estaba abajo, así que para llevar una cesta arriba con 10 libras en ropa sucia o tal vez más estaba un poco descartado, porque estaría jadeando e hinchando mis pequeños pulmones en la parte superior, ya sabe, así que estaba tomando nuestro tareas diarias y dividirlas, rollo. Él traerá la ropa sucia y la doblaré, ya sabe, guardaré los platos, pondrá la olla pesada que hay en el fregadero o algo así, así que fue, ya sabe. Trabajamos muy bien para repartir esas tareas para hacer del trabajo diario para nosotros, qué guay. Guay, sí, sí. Ojalá pudiera tomar el lado opuesto de eso. Pero la verdad es que me gusta lo que compartí para mí. Siento que es una insignia que llevo puesta ahí.
Juego a este jueguito cuando conozco gente nueva de cuánto de mí pueden conocer antes. Se enteran de que tengo una enfermedad pulmonar y no guardo ningún secreto. Cuando aparece, aparece, sí, pero la verdad es que ya no toso. Así que no es hasta que me una a un equipo de voleibol y ellos vean sin aliento. Entonces tiene sentido. Pero para entonces, los amigos con los que estoy en el equipo de voleibol, puede que haya salido a tomar algo, puede que vayamos a conciertos de música o lo que sea. Y me encanta tener un aspecto normal. Se ve sano. Actúa sano y luego encuentran. Santo cielo. Tiene como un cuarto o un tercio de pulmón cuando está bien, sí. Entonces estoy rollo, sí, sí, para mí. Es un momento de orgullo, lo es. Estoy de acuerdo, sí. Lo sé, probablemente sea un buen lugar para envolver. Así que para los que se han unido a nosotros. Gracias por su oído. Gracias por sus preguntas y por su atención. Y probablemente haya hecho una encuesta emergente. Es muy fácil. Es como una pregunta de opción múltiple, satisfecho, insatisfecho, etc. Así que, por favor, tómese un segundo para hacerlo. Nos gustaría saber qué fue lo que ayudó o no de la conversación de hoy. Si hay alguna oportunidad de hacer comentarios. Así que pasaremos a nuestro mensaje de clausura de nuestros copresidentes. Y esperamos ver a muchos de ustedes mañana para el segundo día. Todo sobre la vida después del trasplante. Gracias, Megan, por compartir su historia y tener una conversación tan divertida. Y nos vemos mañana también. Impresionante. Gracias, Jason. Bueno, estamos de vuelta. Han sido unas horas increíbles. Espero que todos lo hayan disfrutado. Y muchas gracias por unirse al primer día de Next Press. Espero que encuentre muchos contactos geniales y consiga nuevos recursos. Para mejorar su salud y bienestar y esté donde esté en su proceso de enfermedad pulmonar avanzada y trasplantes. Nos encantaría saber de usted en la charla. Comparta con nosotros algunas de las conclusiones de esta noche. Háganos saber cuál es su momento impresionante. Desde luego, ya sabe. Ha sido genial escuchar las de otras personas y, ya sabe, comparten mucho sobre esas similitudes. Aunque vivimos de forma muy obvia, tenemos vidas muy diferentes, pero, ya sabe, todos tenemos experiencias similares. Podemos identificarnos y con muchos y, de hecho, no sé si tenía algo más que pudiera añadir también. Solo quería saludar a todos los ponentes, facilitadores y otros voluntarios que me ayudan esta noche. Una realidad realmente no podríamos haberlo hecho sin su apoyo. Muchas gracias con eso. Le daré las buenas noches y espero verlos a todos mañana. Gracias por asistir. Siguiente suspiro. Primer día. Y recuerde que el evento de mañana tendrá que ver con la experiencia posterior al trasplante y todo el mundo es bienvenido y recuerde que el medio ambiente, Out Here está abierto hasta las 10 p.m. para que todos puedan descargar algunos de los recursos del evento y allí. Puede haber algunas cosas que quiera ver, algunas de las que se refieren a la enfermedad pulmonar por fibrosis quística antes del trasplante y después del trasplante y también de las actividades y talleres. Así que podemos quedarnos cerca hasta las 10 y sí, esto ha estado fantástico. Gracias a todos por acompañarnos y espero que todos nos sintonicen mañana también. Sí, nos vemos mañana.